Y hoy tenemos un tema equipo maravilloso, un tema que trascendente, totalmente trascendente. Y es que está comprobada, ¿ok? Ahí está realmente comprobado que las ideas que tenemos de la vida direccionan el tipo de vida que nosotros llevamos. ¿Alguna vez, cuando usted ha tenido que levantarse muy temprano, suena el despertador y una parte de usted sí quiere levantarse, pero la otra no quiere, quiere quedarse en cama? Y es ahí donde se produce esa lucha. Lo mismo sucede en muchas áreas de nuestra vida. Estudios, obligaciones, promesas que tenemos que cumplir, metas. Descubrir que la vida es una lucha constante, una batalla constante, y que desde la perspectiva filosófica no es externa, sino interna. Y que al final lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Por eso hoy vamos a tratar del tema el sentido heroico de la vida. Y vamos a ir en profundidad rápidamente con el equipo. Equipo, ¿de dónde viene? ¿Qué es la heroicidad humana? ¿Qué podríamos decir? Hola nuevamente a todos. Gracias, Ani, por la introducción. Bueno, lo primero que vamos a compartir es justamente la definición tanto de la palabra heroicidad como de la palabra héroe u heroína, ¿no es cierto? Que están vinculadas a lo que estamos compartiendo hoy día, el sentido heroico de la vida. Si nosotros buscamos, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, héroe es aquella persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria y que requiere de mucho valor, ¿cierto? Y también vinculamos la palabra héroe a personajes de obras literarias, obras cinematográficas. Tenemos los superhéroes, por ejemplo, ¿no? Tenemos los grandes héroes también de la historia de la humanidad y que se han distinguido por tener cualidades especiales, ¿no? Esta es la definición de héroe como concepto que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero también es bueno compartir el concepto de heroicidad. Heroicidad es la cualidad de la persona o cosa que es heroica. Y la heroicidad también se define como una forma de vida. Porque y aquí quería compartirles pues que hablar de sentido heroico de la vida en estos días que estamos viviendo aún, tanto en el Perú como en el mundo, como bien ha dicho el maestro Armando, hoy nos están siguiendo diferentes países, desde Japón, de Colombia y Venezuela, y esto está pasando en el Perú y el mundo. Hoy, y en el Perú y en el mundo, están habiendo muchos actos de heroicidad. En estos días, creemos nosotros como maestros coach, esta familia, esta comunidad que somos, creemos mucho en el ser humano, creemos mucho en el potencial humano y pues están pasando diferentes muestras de nuestro país, en nuestro extraordinario país, de diferentes países del mundo. Estamos conociendo a personas extraordinarias, ¿no es cierto? Están surgiendo además muchos héroes visibles, pues justamente aquellos que están ahora en este momento en la primera línea de batalla son héroes visibles, pero también están surgiendo los llamados héroes anónimos, ¿no? Aquellas personas a las que no conocemos, que sin embargo están haciendo mucho en estas circunstancias adversas, en estas circunstancias difíciles. Dicho esto, quería también compartirles en este inicio de esta transmisión en vivo que hay como que dos tipos de héroes, ¿sí? El héroe circunstancial puede llamarse así a aquella persona, y en ese sentido todos somos héroes potenciales, aquella persona que en un determinado momento, situación, circunstancia, reaccionó de una manera heroica, porque la circunstancia lo ameritaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros por ahí nos ha pasado alguna vez que transitábamos por alguna avenida y alguien iba a cruzar sin darse cuenta y reaccionamos inmediatamente, nos pusimos muy ágiles en ese momento y logramos rescatarla para que no le pase nada, ¿cierto? Es un héroe circunstancial. O cuando de repente vemos o hemos visto en noticias o alguien nos ha contado la historia de personas que sacan fuerzas de donde no sabían o rapidez de donde no sabían porque reaccionaron así ante una situación de peligro, salvando a alguien, exponiendo su vida
para salvar a alguien. Estos heroísmos circunstanciales existen, evidentemente que sí, pero hoy, además de estos heroísmos, también queremos hablar de los héroes cotidianos, los que entendemos la heroicidad como una forma de vida, que entendemos que es nuestro transitar, ¿cierto? Y estas personas que son los héroes cotidianos, pues existen muchos y existen, gracias a Dios, cada vez más. Aquí en nuestro país no podemos dejar de mencionar al cuerpo de enfermeras, todos estos enfermeros y enfermeras que están justamente exponiendo su vida día a día con propósito, con sacrificio, dejando a sus familias todos los días en casa para estar ellas y ellos al frente, dando todo de sí, con mucha heroicidad. Los médicos, no quiero dejar de mencionar acá, amigos y amigas, a todas aquellas personas valerosas. La heroicidad está muy vinculada al valor, que también poco mencionamos quizás, que son aquellas personas que se dedican a la limpieza pública, ¿no? A la limpieza pública, esas que están justamente sosteniendo nuestras calles limpias hoy, además aquellas personas también de los equipos de limpieza que están desinfectando las calles del Perú, los mercados del Perú, los paraderos del Perú y del mundo, Entonces, todas estas personas son héroes visibles y son héroes cotidianos, porque absolutamente todos los días tienen un compromiso con su servicio a la humanidad y están ellos al servicio del mundo. O sea, el héroe, los héroes cotidianos, el sentido de heroicidad en la vida, lo promueven aquellas personas que están convencidas de hacer del mundo un mundo mejor, ¿no? Del mundo un mundo mejor. Y en este momento, yo te invito a ti que nos estás escuchando, que nos estás siguiendo, que pienses en quiénes están siendo héroes, en qué héroes cercanos tienes. Todos tenemos héroes cercanos y además, incluso nosotros mismos, desde nuestra casa, en estos momentos, también estamos viviendo y transitando este mundo de heroicidad. Así que, recuerda, están los héroes circunstanciales y están los héroes cotidianos. Los que sentimos la heroicidad como una forma de vivir, como una forma de existir y como una forma de hacer de este mundo un mundo mejor. Excelente, mi querido Luis. Excelente introducción para poder develar, ¿no? Para el momento histórico que estamos viviendo de epidemia, ¿no? Porque se dice que técnicamente que se habla de pandemia cuando es de 1 millón de muertos para arriba, ¿no? Lo cierto es que sea pandemia o epidemia, efectivamente, por la enfermedad, por el virus, están muriendo muchísimas personas en el planeta, ¿no? Eso implica que el momento histórico, político, social, económico, el concepto de la crisis, ¿no? que se está viviendo, implica una connotación doble, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de crisis, nos referimos a los cambios externos, o sea, que ocurren ciertas situaciones y circunstancias y acontecimientos externos, como las fuerzas de la naturaleza, como las guerras, y en este caso como las epidemias que asolan a la humanidad, ¿no? Y por otro lado, dentro de la crisis tenemos la transformación, y la transformación es un cambio que parte de adentro hacia afuera. Ya no es solamente el cambio externo impulsado, estimulado por la circunstancia externa, el acontecimiento externo, sino que hay una toma de conciencia de manera individual y de manera colectiva. Entonces, en el contexto de la crisis, entonces no solamente mirar hacia afuera para ver los cambios externos, sino mirar hacia adentro, entonces para poder desarrollar nuestra propia autotransformación, ¿no? Y es en este tipo de contextos en donde las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente nos hablan justamente del ciclo heroico, y que es el momento que ahora es lindo. Ahora les voy a comentar lo del ciclo heroico y cómo nace todo esto, pero en relación a lo que ya ha dicho nuestro maestro Luis, nuestro querido maestro Luis, entonces ahora nosotros también nos toca vivir nuestro propio ciclo heroico. O sea, ya no es solamente la literatura, ver la historia, la tradición, los ancestros, ¿no?
las civilizaciones, los grandes personajes de la historia, sino que Luis ya nos ha traído justamente, nos ha aterrizado en la práctica. Entonces que cada uno va a vivir o está viviendo su propio microciclo heroico a nivel personal, a nivel de la familia, otro ciclo heroico de la familia, ¿no? A nivel laboral, mucha gente está perdiendo su trabajo, están entrando en ansiedad, en depresión, ¿no? La incertidumbre los agobia. Entonces hay un ciclo heroico también en lo laboral, ¿no? Y en el tema amical, en el tema de la comunidad, en el tema de la sociedad, en el tema del contexto justamente de la COP19, ¿no? Entonces todos estamos pasando por ese ciclo. Así que es bueno reconectarnos con una sabiduría que viene desde el fondo de los tiempos y que hace referencia justamente al sentido heroico de la vida que muy bien nos ha introducido nuestro maestro Daniel, nuestro querido Daniel. Yo voy a rápidamente plantearles dos enfoques con respecto al sentido heroico de la vida. Dentro del desarrollo de las culturas, los antropólogos, los expertos, han estudiado el ciclo heroico. Joseph Campbell, que es un antropólogo inglés, británico, ha hecho un estudio sobre el ciclo heroico en todas las culturas. Entonces, el mito del héroe ha existido en el Antiguo Egipto, en la India, en Sumeria, Babilonia, en China, en las culturas pre-incas, en las culturas incas. Por ejemplo, Manco Cápac y Mamahoyo son nuestros héroes ancestrales. Entonces, todos estos personajes que aparecen en los mitos, en las leyendas ancestrales, son personajes que se han convertido en arquetipos, al decir de la psicología de Jung, que se han convertido en fuentes de inspiración, de luz, de sabiduría, ¿no? de educación, y que esos mitos, que son símbolos, encierran una serie de mensajes, de contenidos, que forman parte de la memoria histórica de la humanidad. Entonces, la palabra héroe, justamente en complementación a lo que nos ha compartido nuestro maestro Luis, viene del griego y del latín, ¿no? Entonces, en griego, los que han acuñado el término héroe y heroicidad viene justamente de la antigua cultura griega y latina. O sea, fueron los griegos y los romanos los primeros que acuñan el término de héroe. Y justamente el término en griego, héroe, hace referencia al dios Eros. Y en la cosmogonía griega, ¿no? en la mitología, en la cosmogonía griega, Eros no es el personaje que representa los deseos humanos, los deseos carnales, sino que Eros en la cosmogonía es el dios primigenio que da origen, está justamente en el origen y en la creación del universo. Entonces la palabra héroe hace referencia a los hijos de Eros. Entonces todos nosotros somos hijos del Dios de la, ¿no? De la génesis, del Dios que genera el universo, ¿no? En la simbología. Entonces, Eros es el amor divino, es el amor universal. Es el Dios que conecta y une todas las cosas en el universo y en la naturaleza. Y justamente en la cosmogonía, la presencia de Eros nos explica el origen de todas las cosas. Entonces, para la mentalidad de los griegos, para el imaginario de los griegos, si el universo está interconectado, que ahora lo sabemos por las neurociencias, por todos los descubrimientos de las tecnologías, estamos en la revolución 4.0, o sea, estamos en la era de la interconectividad. Para un griego, esta interconectividad vendría a ser la presencia de Eros en el universo y en la naturaleza, porque todo está interconectado y unido. Y el héroe, ¿no? El héroe es justamente el hijo de este Dios como una mortal. Y lo interesante aquí es que dentro del imaginario griego y dentro de la mitología, entonces primero están los titanes, ¿no? O sea, en el origen de los tiempos. Después de los titanes vienen los dioses. Luego de los dioses vienen los semidioses, y luego los semidioses, los héroes, y de ahí venimos los mortales.
los hombres, somos los humildes mortales, ¿no? Y en esa escala y en esa estructura que tenían los griegos, y los romanos también, entonces, un hombre se diferencia de un héroe porque tiene 3 condiciones fundamentales. Primero, es una actitud valiente. Los héroes se distinguen de los hombres mortales porque tienen una actitud de valentía para enfrentar los retos, los desafíos, ¿no? Para las aventuras, para luchar contra los monstruos, ¿no? Para luchar contra los villanos, para los malvados, para los reyes tiranos. Entonces, la actitud valiente. Segundo, el sentido de la justicia, porque los héroes están al servicio del ideal de la justicia. Entonces, los héroes, tradicionalmente hablando, no son los malvados, sino los héroes, no siendo seres perfectos, absolutamente perfectos, ¿no? Sino estando en proceso, son los que justamente encarnan este sentido de la justicia divina para poder defender y proteger a los hombres. Y tercero, la capacidad de sacrificio. Si el héroe, ¿no? en la tradición clásica, tiene que sacrificar su vida por su pueblo, por su cultura, por su civilización, por sus seres amados, entonces va a sacrificarse a sí mismo y va a vencer el temor a la muerte. Y va a entregar su vida la va a entregar justamente para alcanzar la gloria y la inmortalidad. Entonces todo hombre que canaliza estas 3 actitudes básicas, lo dice la tradición clásica griega, se convierte en un héroe. Y un héroe con estas cualidades y virtudes que entrega su vida, ¿no? a los demás, se convierte en un semidios. Y en la tradición clásica, por ejemplo, el caso de Heracles o Hércules, que es el arquetipo de los héroes griegos, entonces cuando él termina sus 12 pruebas y alcanza su objetivo y su victoria divina sobre sí mismo, entonces lo elevan a que pueda figurar en una constelación, ¿no? Se convierte en un semidios. Y después del semidios no sabemos qué sigue, mi querido, porque evidentemente la evolución continúa, ¿no? Pero lo que quiero destacar justamente de la tradición clásica es que el héroe es aquel personaje que no es un dios, ni un semidios, ni tampoco es un mortal, un ser humano, ¿no? Sino que el héroe tiene una naturaleza mixta, o sea, tiene algo de divino y tiene algo de humano. Entonces, porque el héroe no es inmortal, quiere alcanzar la inmortalidad, pero no es inmortal. Y esta es una lección importantísima para nosotros, porque lo que nos ha dicho Daniel, de que cuando nos levantamos en la mañana tenemos esa dualidad, ¿no? La voluntad quiere expresarse, pero el cuerpo no quiere. Es que nuestra naturaleza es mixta. Entonces, lo divino que hay en nosotros quiere elevarse, ¿no? Pero lo material, lo biológico, lo concreto en nosotros no nos deja. Entonces vivir significa luchar. Y en esta perspectiva, entonces el camino del héroe, el ciclo del héroe, es superar la condición humana para alcanzar su condición divina. Y este es el enfoque clásico, ¿no? Maravilloso de cómo se plantea, y hay estudios, el estudio de Campbell, justamente del héroe de 1000 caras, nos muestra justamente toda una temática, ¿no? Campbell dice, ¿no? El héroe nace cuando escucha el llamado, ¿no? El llamado es el vocatio, o sea, es la vocación para poder conectarte con lo que está pasando en el contexto social, en el contexto de lo que está ocurriendo en tu cultura, en tu civilización, en tu pueblo, en tu clan, en tu tribu. Entonces el héroe escucha el llamado, es el despertar, dice Campbell, ¿no? Entonces todo héroe, por las condiciones que trae, ¿no? Como el héroe quiere despertar lo divino que hay en él, ¿no? Y no solamente conformarse con su condición humana, entonces está dispuesto, ¿no? A escuchar el llamado, ¿no? Y a partir del llamado lanzarse a la aventura, ¿no? Que la aventura es un viaje, ¿no? Y a partir de la aventura, entonces el héroe lucha contra los monstruos, contra los tiranos, los vence y logra la victoria para luego retornar, ¿no? Para retornar
como en el caso de Ulises, Odiseo, a Ítaca, ¿no? su amada isla, su amada tierra, su amado hogar. Ese es el ciclo del héroe. Y todos nosotros, en lo que estamos viviendo aquí, en nuestra inamovilidad, en nuestra cuarentena, ¿no? Estamos viviendo también nuestro propio ciclo del héroe. Y lo que ha mencionado Lucho, de todos los profesionales de la salud que están en la primera línea para combatir al bicho, es porque han escuchado el llamado. Han escuchado el llamado. Y están en la aventura. Pueden perder su vida, como que están perdiendo su vida, ¿no? Están perdiendo su vida, se están enfermando, están muriendo nuestros hermanos, hermanas, ¿no? Pero estos profesionales de la salud, estos hermanos nuestros, hermanas, desde la mirada clásica, están alcanzando la gloria. Y eso nosotros lo reconocemos justamente desde el corazón. Para finalizar esta parte, porque habría que hablar muchísimo, quiero comentarles algo solamente de Thomas Carlyle y Ralph Waldo Emerson. Uno es británico-inglés y el otro es americano. Y que los dos tienen 2 libros que recomiendo muchísimo. De Thomas Carlyle hace referencia al tema de los héroes y del sentido heroico de la vida, y Emerson habla de los hombres representativos. Con esto cierro. En el caso de Carlyle hace referencia que la historia del mundo se debe a la biografía de los grandes hombres. Entonces habla justamente del héroe como divinidad, el héroe como profeta, el héroe como poeta, el héroe como literato, queriéndonos decir, Thomas Carlyle, que en la condición humana, nuestro heroísmo, heroicidad, como muy bien ha comentado el maestro Daniel, tiene diferentes manifestaciones en la condición humana. Nosotros podemos ayudar a nuestra humanidad, ¿no? Ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestra sociedad, justamente desarrollando las diferentes vertientes por las cuales justamente el héroe puede manifestarse, ¿no? El héroe como sacerdote, el héroe como literato, el héroe en todas las profesiones que vemos en la actualidad, porque todos tenemos algo que aportar. Entonces aquí el tema de fondo, dice Carlyle, es conectar con esa fuente interna, entonces para que tú puedas canalizar ese sentido heroico de la vida y dar tu aporte y tu contribución. Y en el caso de Emerson, cuando habla de los hombres representativos, Emerson dice que todo hombre es todos los hombres. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo veo a un Platón, apodado el divino, el filósofo griego Platón, ¿no? Que tiene más de 45 diálogos y más de 13 cartas que escribió Platón, ¿ya? Entonces Emerson dice, cuando yo veo a Platón y conozco a Platón, entonces yo reconozco mi posibilidad para la filosofía. Porque la filosofía clásica se caracteriza por la búsqueda de la sabiduría. Entonces yo veo a Platón y entonces veo mi posibilidad para ser filósofo, para filosofar, para reflexionar, para buscar el sentido de la vida. Cuando Emerson habla justamente de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, y dice, él es el héroe como poeta, ¿no? Y cuando veo a Shakespeare y leo las obras de Shakespeare, me doy cuenta de mi propia posibilidad para la poesía. Qué cosa tan extraordinaria lo que dice Emerson. Entonces, todos los grandes hombres y mujeres de la historia son la mejor demostración, el mejor hecho concreto como experiencia de vida que nosotros podemos ser héroes y heroínas de nuestra propia vida. Gracias, Armando. Gracias, Luis. Gracias, Daniel, por el contexto. Y genial ver todo el aterrizaje conceptual desde la primera estructura que nos puso Luis, que nos da la cotidianidad, desde toda la expectativa que nos abre Dani en su producción y de toda la magia que le pone Armando en su intervención, haciéndonos pasear de todo este lado que quizás no todos estamos acostumbrados a mirar. Pero definitivamente sí, me quedo con la declaración de que todos los humanos terrenales
definitivamente tenemos la posibilidad de encontrar ese halo o esa inspiración, esa vocación que nos hace, en todo caso, tener esa rol de héroe en algún momento. Y seguramente que todos los que nos están viendo, algunos tienen hijos, o por lo menos ustedes son hijos de alguien, y de hecho, en algún momento de sus vidas, esas personas que estuvieron allí en su infancia, algunos para nosotros están representados como superhéroes, desde solo la sensación, el amor y la declaración, o incluso por acciones o cosas específicas que pasaron. Me encanta poner un poquito el contexto de cómo uno toma conciencia realmente de la heroicidad humana. Probablemente la vemos mucho más en otros que en nosotros mismos. Y voy a comentar un pedazo de un libro de Jack Canfield, que tiene varios libros y tiene uno que tiene pequeños extractos como inspiradores, y cuenta un extracto que se llama La Pregunta, y dice que si no es algo asombroso ver que muchas personas no nos hacemos las preguntas importantes. Y cuenta como en ese extracto que fue invitado a escuchar una conferencia en un momento determinado en una pequeña universidad en Carolina del Sur, que ese auditorio estaba lleno de estudiantes entusiasmados por la oportunidad de la persona que se iba a presentar, que no era él era parte de la audiencia. Y después que el gobernador de la ciudad hizo la presentación de la conferencia, bueno, la persona que iba a dar la conferencia, que era una dama, tomó el micrófono, miró a todo el auditorio de izquierda a derecha y comenzó diciendo: nací de una madre sorda que tampoco podía hablar. No sé quién es o quién era mi padre. El primer trabajo que tuve fue en un campo de algodón. La audiencia quedó como detenida por un momento, y la declaración inmediata de esta señora fue: nadie tiene que continuar como es, si es que eso no es lo que desea la persona. Prosiguió: no es suerte y no son las circunstancias, no es el haber nacido de cierta manera lo que hace que el futuro de una persona se convierta en lo que puede llegar a ser. Y suavemente repitió la frase inicial: nadie tiene que continuar como es, si es que eso no es lo que deseas como persona. Lo único que tienes que hacer es cambiar la situación que te trae infelicidad o insatisfacción, responder a la pregunta: ¿cómo quiero que llegue a ser esta situación? Y luego comprometerte en acciones que te muevan allí. Después que dio esta pequeña introducción, lució su sonrisa y declaró: mi nombre es AC Taylor y hoy me presento ante ustedes como tesorera de los Estados Unidos de América. Y lo uso o lo traje dentro de mi búsqueda hoy para ponerle un toque más de sensación a esta explicación que daba al principio, que es mucho más fácil mirar en otros estos actos heroicos que mirarlos en nosotros mismos o en los que tenemos más cerca a nosotros. Definitivamente ahora estoy seguro que cada uno de nosotros, cada uno de los que está siendo parte en este momento de esta transmisión, ha hecho un acto heroico, bien sea por el inmediato que tenemos, por ti mismo o por alguien más a quien socialmente estás ayudando o has contribuido de alguna manera. Sí creo que algo que hay que como ponernos en claro es que definitivamente para declararse como un acto heroico, sí tienen que haber ciertas cualidades, y algo que hay en común en lo que han comentado los tres maestros anteriores es que fíjense que sí hay una intención auténtica de interés por las otras personas. Y bueno, ahí tenemos los ejemplos tan duros, tan rudos, como esta situación que estamos teniendo, digamos, con todos los que están en primera línea y exponen y pierden su vida. Y en algunas declaraciones que ves que muchos de los que pueden contar te dicen que es parte de lo que asumieron cuando escogieron sus profesiones, sus roles y cómo desempeñarse. No necesariamente todos tenemos que ir a ese extremo, pero yo creo que sí, cada uno de nosotros tiene una gran parte de lo que puede hacer desde lo que es cada uno. Tenemos excelentes ejemplos históricos
y quisiera yo más bien tomar ejemplos frescos. Cada vez es más común tener programas o iniciativas de organizaciones que premian heroicidad como que está todavía como dormida, situaciones de personas que están haciendo, digamos, esfuerzos grandes hacia comunidades o hacia poblaciones vulnerables en una característica determinada, y eso está allí como en un soporte inicial. Me gustó muchísimo en el 2018 cuando a este doctor que ve niños en el INEN de neoplásicas fue premiado como héroe de CNN. Y me sorprendía cómo habían llevado su historia, porque realmente era algo conmovedor, porque le nació en su vocación de inicio, cuando veía tanta necesidad, moverse a ese espacio de cómo crear. Y tuvo su iniciativa, y bueno, ahora su iniciativa se volvió realmente en una foco de mirada mundial, porque tuvo la oportunidad de hacer esta exposición. Yo creo que todos tenemos la oportunidad realmente de comprometernos en algo concreto que sí nos permite como ponernos la capa y realmente representar ese espacio de heroicidad. Y otro ejemplo que me gusta muchísimo es, todos seguramente han escuchado hablar del accidente de los Andes, de la cordillera, y allí cuando los entrevistan después de mucho tiempo, que cada uno hizo su propio proceso de aprendizaje, la mayoría coincidía con que ahí la condición de heroicidad para salvarse fue una conducta compartida. Y mucho quizás lo refresqué con esas declaraciones iniciales de Daniel. Y es cierto, o sea, un día vas a tener esta lucha tú, y realmente si tú estás con un equipo comprometido en una acción determinada o una intención determinada, vas a tener que esa energía de otros va a ser el movimiento que va a permitir que esa, grupo humano se transforme realmente y pueda acompañar ese trasluz. Y desde un montón de lecturas, algo que me encanta, y quienes me estén escuchando y tienen hijos adolescentes, les recomiendo que les regalen el libro del alquimista de Coelho. Y es también un libro recontrapotente para mirar todo ese espacio de aprendizaje de la riqueza espiritual, que nos pone realmente digamos, en la forma jocosa, como lo va contando como una metáfora, a identificar realmente que la leyenda personal de cada uno es responsabilidad nuestra. Entonces, tú tienes que asumir que puedes escribir tu propia capa hoy y decidir dónde están los espacios de impacto que tienes en tu propia vida y hacia los demás. Y realmente la heroicidad se va a leer en el momento en que tienes ese impacto hacia otros. Y con eso creo que pongo en contexto mi primera porción de este programa. Excelente. Oye, qué interesante, de verdad, qué interesante hablar de los héroes. Porque usted, que está en casa, posiblemente está sentado al costado de un héroe. O está en este momento en otra sala de su cuarto, de su casa, o es usted el que está llamado a ser el héroe que cambia la perspectiva y de repente la magia, la luz en casa, el día de hoy y en estos tiempos que de repente no son tan buenos, pero que también nos están dejando cosas. Hay un momento que yo quiero que tú, como héroe, pienses y recordemos, y también hay que darle su lugar a todas las cosas que no están buenas, que no hemos pasado bien en este tiempo. Pero también quiero que te des la oportunidad, y aquí viene nuestro aporte. También mira las cosas buenas. Yo te digo esto, para nosotros, los 4 que estamos aquí, este tiempo nos trajo el estar aquí juntos frente a ti. Cada uno viajaba por su lado. Nunca hemos actuado exactamente los 4 como en este tiempo. Nunca nos hemos organizado tan bien como en este tiempo. Y buscamos esa parte. Tú en tu casa, tú en lo que haces, igual, organizando a las personas, organizando a la familia. Tú estás llamado a ser héroe y no lo dejes de hacer. Y no lo dejes de hacer. ¿Cuántas personas afuera? Y te digo algo también. Hay héroes que hoy los vemos
de manera más visibles, pero siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron en los hospitales, siempre estuvieron atendiendo una emergencia de alguien que se quiere tirar por una ventana o un incendio, siempre estuvieron ahí. Es más, hay héroes que a pesar de las contingencias, alguna vez tú tienes ahí a alguien que llama por teléfono y decirle lo mal que te sientes y esa persona toma fuerza en su propio reto y te da te da aires de mejora, temas positivos. Y es ahí donde yo quiero, un poco para cerrar esta parte con lo que han dicho todos, que ha sido muy interesante y profundo. Como dijo Pedro María de Olive, la heroicidad es la cualidad, la virtud, el carácter propio de héroe, ¿ok? Es decir, la grandeza de alma, la generosidad, la sublimidad que inspira los altos pensamientos, produce los bellos sentimientos y ejecuta en ellos esas acciones superiores dignas de admiración y de respeto. Aunque no lo creas, todos somos héroes potenciales en espera de un momento en la vida para llevar a cabo una acción heroica. Actuar heroicamente es una opción que puede representarse en algún momento para ti. Llegado ese momento, muchos descubren que son capaces de hacer cosas inimaginables para ellos. Y esto es muy importante porque cuando no, en sí el concepto de héroe puede ser atendido desde dos perspectivas. Una, como una unidad de acción y la otra como una propuesta de actuación. Y aquí te digo, estamos llamados a ser héroes en este tiempo. Y sé tú el héroe de tu familia, el héroe de tu espacio, el héroe para tus hijos. Hay mucho por hacer, y yo ya, de verdad, yo me siento agradecido con todo el equipo de habernos profundizado todo esto y quiero que vayamos hacia otro espacio, o sea, hacia otro momento de esta conversación para poder preguntarles, ¿no? ¿Qué acciones mayores tenemos para en cuanto a los héroes? ¿Quiénes son los héroes cotidianos? Sus cualidades, sus virtudes. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde los podemos ubicar? De repente están ahí en casa. ¿Quiénes son? Démosle un poco de profundidad a eso para nuestra audiencia. ¿Qué les parece, mi querido equipo? Excelente, mi querido Daniel. El maestro Confucio, que también forma parte de la comunidad de Maestro Coach, el maestro Confucio, porque en nuestra comunidad tenemos a maestros que pueden estar vivos, pero que también pueden estar en la mansión de los inmortales. Entonces, Confucio está en nuestra comunidad y Confucio nos dice lo siguiente, el sabio chino: cuando veas un hombre bueno, emúlalo. Cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Entonces, ¿dónde está el héroe cotidiano? Está dentro de nosotros mismos. Cuando vemos los hombres buenos, los hombres nobles, los hombres coherentes, los hombres que viven sus valores, sus principios, son justamente en la terminología clásica greco-latina, son héroes. Porque son hombres representativos, hombres que representan, mujeres que representan en sí mismos a todos los hombres y a todas las mujeres. Y cuando vemos algo malo, evidentemente hay que examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Dice Confucio, porque el trabajo es personal, ¿no? Porque así como existe el héroe, existe el antihéroe, ¿no? Y todo lo que vemos en los cómics, ¿no? La Liga de la Justicia, los Vengadores, los Defensores de la Galaxia, ¿no? Todo lo que Hollywood nos ofrece, ¿no? Para distraernos, ¿no? O sea, más allá de la distracción, evidentemente los seres humanos necesitamos inspiración, necesitamos una fuente de inspiración, pero una fuente de inspiración para despertar a nuestro héroe interior, a nuestra heroína interior, a nuestro gigante interior, ¿no?
Entonces, ¿quién es el héroe cotidiano? Somos cada uno de nosotros. Y entender en ese sentido que cada uno, cada una es hijo o hija de su propia biografía, ¿no? Yo te cuento, voy a cumplir 57 años, estoy en la segunda etapa de mi vida, y hasta el momento, de todas las experiencias que he vivido, de los errores que he cometido, de los excesos que he cometido, de los aciertos que he cometido, de los aprendizajes, como dice Amelia, ¿no? De los aprendizajes que hemos tenido, como que tengo cierto nivel de conciencia de mí mismo y de lo que yo puedo aportar al entorno. Entonces, cada uno es hijo e hija de su propia biografía, ¿no? Nuestras experiencias de vida nos construyen o nos destruyen, dependiendo. Y ahí viene el tema de las creencias, la interpretación que hacemos de nuestras experiencias de vida. Entonces, el héroe cotidiano es aquel que es hijo de sus propias experiencias de vida, ¿no? De sus actos cotidianos, ¿no? Entonces, el héroe cotidiano, por ejemplo, es esa madre, nuestra madre, en mi caso está justamente en el cielo, ya nos uniremos con ella, en el viaje de retorno, y la madre cotidiana, ¿no? La madre que prepara el desayuno, los alimentos, ¿no? Que ordena la casa, ve la economía, esa madre que es la encarnación del amor y de la sabiduría familiar, ¿no? Que protege, que cuida. Y qué interesante, porque una de las etimologías de la palabra héroe es el término protección. O sea, el héroe es un protector. Es un protector. Entonces la heroína cotidiana es la madre gestadora de vida, ¿no? Las madres que nos han tenido como huéspedes durante 9 meses. ¿Sí o no, Amelia? Durante 9 meses hemos estado de huéspedes, ¿no? En ese hotel de 500 estrellas, que es el vientre materno, ¿no? No de 5 estrellas, no, de 500 estrellas, que es el vientre materno, ¿no? Donde se ha gestado nuestra propia vida, ¿no? Hemos venido a este mundo gracias. Entonces la madre es una heroína cotidiana, ¿no? El padre que trabaja, que se esfuerza, que sale a luchar, a conseguir, ¿no? A conseguir recursos, ¿no? Como proveedor. Entonces también es un héroe cotidiano. Los hijos, ¿no? Que saben amar y respetar a sus padres, ¿no? A los valores familiares, a la cultura familiar. Esos hijos que continúan justamente el ejemplo heroico de sus padres, ¿no? Y que los aman de manera incondicional y que tienen sus propias aspiraciones, metas y objetivos, pero que cuando los alcanzan o los van logrando, entonces se acuerdan del pater familias y de la mater familia, ¿no? Que tenemos a Amelia, que es una mater familia. Entonces, sacar adelante a tus hijos, ¿no? Eso es, ahí están los héroes cotidianos. Que tus hijos se logren como profesionales, que crezcan como personas. Esa es la heroicidad cotidiana. La vida cotidiana. Entonces, las buenas amistades, ¿no? Las amistades por virtud, como dice Aristóteles y como dice Cicerón. No necesariamente los amigos por placer, ¿no? O los amigos por conveniencia. Ah, fulanito me conviene, entonces, a ver, ¿no? O los amigos por placer, o sea, los que son hermanos en espuma, ¿no? Los hermanos con espuma. Entonces, esas son amistades superficiales, ¿no? Temporales, efímeras, que en el corto plazo te dan un placer frugal, fugaz, pero que no constituye, pues, porque en la visión de los griegos, la amistad es una forma de amor. Entonces, tú ser un buen amigo para el otro, ayudarlo a crecer, ¿no? Procurar su crecimiento, maduración, aportarle cosas positivas, nutritivas, constructivas. Entonces, el héroe como amigo. Qué bueno tener a un héroe como amigo.
conmigo, porque me permite crecer y expandir mis posibilidades, ¿no? Yo estoy rodeado aquí con dos héroes y una heroína, porque su amistad, entonces, me hace una mejor persona. Su amistad me ennoblece, me permite crecer. Y entonces, el héroe cotidiano está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros, nuestro héroe cotidiano. Y voy a cerrar mi intervención con dos anécdotas, ¿no? Porque es clave ahora las anécdotas. En la tradición clásica griega tenemos la famosa guerra de Ilión, que es la guerra de Troya. Entre dos mundos se enfrentan justamente porque París, un príncipe troyano, ¿no? Se atreve a raptar a una reina griega, ¿no? Y se genera una guerra mundial en el mundo clásico, que es la guerra de Troya, justamente por el amor a una mujer. Fíjense qué tal concepto que se tenía en esa época de lo que significa ser mujer. Por el amor de una mujer. Lo que representaba la mujer en el mundo clásico. No solamente la belleza física, sino su sabiduría, lo que ella representaba, digamos, en el contexto de la cultura de su pueblo. Y entonces, el rey de Grecia convoca a todos los héroes para la guerra de Troya, ¿no? Y entonces Odiseo y Ulises, Odiseo, ¿no? Rey de la isla de Ítaca, es convocado por el rey Menelao para ir a la guerra de Troya, ¿no? Para tomar la ciudad de Ilión, como dice justamente Homero en la Ilíada. Y entonces Odiseo recibe la noticia, ¿no?, del rey Menelao de la guerra de Troya, y entonces se despide de su esposa, de la reina Penélope, y de su hijo Telémaco, ¿no? Y le encarga a Mentor, que es una especie de sacerdote de la diosa Atenea, para que se encargue de la educación de su hijo, y de ahí viene el mentoring, ¿no? Porque justamente Odiseo le encarga a Mentor educar a su hijo Telémaco, y educarlo como un príncipe. Y entonces Odiseo va a la guerra de Troya, ¿no? Combate, y cuando regresa, se demora 10 años en regresar, Odiseo. Y dentro de las aventuras que tiene Odiseo, llega a una isla y como no tenían ya nada que comer, porque habían pasado por una serie de tormentas, Poseidón estaba molesto con Odiseo. Entonces le manda tempestades, ¿no? Y entonces llegan a la isla de Polifemo, ¿no?, el cíclope, de un solo ojo, y entonces ellos ven ahí unas ovejitas y las siguen, entonces entran a una cueva, ¿ya? Y en la cueva, entonces se ven que hay muchos animales, ¿no? Pero se dan cuenta que hay huesos, y cuando toman conciencia, se acerca a la entrada de la cueva el gigante Polifemo, hijo de Poseidón, ¿no? Un ser que en la mitología aparece justamente que mide unos 3 metros, o sea, un ser descomunal, ¿no? Y ingresa y pone una roca y tapa la puerta de entrada de la cueva, y ya nadie puede salir. Entonces Odiseo, que encarna la inteligencia y la astucia, el arquetipo de la inteligencia y la astucia, entonces le dice a sus hombres que se escondan, ¿no?, hasta que Polifemo ve a uno, lo coge y se lo come. Y entonces Odiseo le dice: no, Polifemo, ¿por qué nos vas a devorar, nos vas a comer? Y entonces Polifemo le dice: yo no sé quiénes son ustedes, han invadido mi espacio, mi cueva, entonces ahora les van a pagar, ¿no? Entonces Odiseo le dice: mira, te voy a dar algo al cambio y no nos comes, le dice Odiseo. ¿Y qué es eso? Le dice: te voy a dar un licor que te va a dar mucha alegría. Así le dice Polifemo. Y entonces en ese momento Odiseo con sus hombres cogen las uvas que estaban ahí y le hacen vino. Comienzan a chacar las uvas. Y le dan. Entonces Polifemo toma,
¿no? Y los hombres de Odiseo comienzan a cantar canciones griegas, cantan. Entonces Polifemo, ¿no? Hasta que se desmaya Polifemo, de tanto beber vino, ¿no? Entonces, inmediatamente Odiseo se sube al cuerpo de Polifemo y le clava una estaca en el ojo y lo deja ciego, ¿no? Entonces, Polifemo se despierta y dice, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto, que por aquí, que por allá? Y entonces, como había puesto la gran roca en la puerta, entonces no podían salir. Entonces ya pasó una semana, pasó 2 semanas, pasaba el tiempo, y entonces Polifemo tenía que dejar salir a las ovejas para que puedan pastar. Entonces, porque si mueren las ovejas, entonces el que va a comer. Entonces, en un momento, Polifemo saca la roca de la puerta y entonces Odiseo hace que cada uno de sus hombres se amarre al lado inferior de cada oveja. Entonces todos los hombres salen de la cueva amarrados por debajo. Entonces cuando Polifemo, estando ciego, toca la oveja, entonces no siente que por debajo están los hombres de Odiseo, así escapan. Entonces Polifemo pone de nuevo y dice Polifemo, ¿no? Odiseo, porque Odiseo le dijo su nombre, Odiseo, te maldigo, ¿no? Como hijo de Poseidón, por lo que me has hecho, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre? Le dice Polifemo a Odiseo. Y Odiseo le dice, mi nombre es Nadie. Yo me llamo Nadie. Así que acuérdate, le dice Polifemo, que fue Nadie quien te quitó tu ojo. Y entonces Odiseo se va y Polifemo comienza a gritar en la cueva, ¿no? Ayúdeme. Entonces vienen los otros gigantes, los cíclopes, y le dicen, ¿qué pasa, Polifemo? Dice, nadie me ha quitado el ojo. Nadie me ha quitado el ojo. Entonces, las aventuras maravillosas de Odiseo, hay películas también, hay que leer la Ilíada de la Odisea, que es un regalo de los dioses, ¿no? De lenguaje clásico. Y entonces, mis queridos amigos y amigas, cuando tengas un reto, cuando tengas un desafío, tienes tú toda la historia de los grandes personajes históricos en diferentes épocas y momentos, y la historia es maestra de la vida. Tú puedes beber, puedes tomar, ¿no? de cualquier personaje, de cualquier hecho histórico, una enseñanza. Ahora, estamos con la inamovilidad, estamos con la cuarentena, estamos perdiendo nuestros trabajos. Entonces yo te pregunto, ¿qué haría Odiseo en tu caso? Excelente, Armando. Imposible haber hablado el tema de hoy sin haber pasado por estrategia. Así que mejor definida en tu historia, imposible. Gracias por compartirla. Y yo quisiera más bien sumar 3 cualidades que creo que tienen para mí, una percepción bien valiosa de cuando hablamos de héroes. Una es como esa visión como especial que puedes tener para identificar las necesidades de otros. O sea, sabes cuando alguien necesita ayuda. Y para eso tenemos que estar como en esa sensación de, digamos, de expectativa. La otra es esa necesidad de tener imaginación para crear y buscar soluciones. A veces simplemente es una reacción momentánea, pero a veces este trabajo de ser héroes nos va a llevar a que tengamos que imaginarnos soluciones. Y otra cosa que me parece muy valiosa es como que definitivamente uno actúa de esta manera de realización del lado como de héroes cuando tienes no solo la destreza, sino la seguridad y la autoconfianza en ti de lo que estás haciendo. Eso también es súper importante. Y de hecho, la guía moral que te guía, o sea, tus valores son un piso o no solo un piso, el piso, el tallo y la inspiración para moverte en esa posición de aportar a otros. Gracias. Gracias, Amelia. Gracias, maestro Armando. Junto a lo que estamos compartiendo y a lo que están comentando ya tanto Dani, Armando y Amelia,
también algunas cualidades más les quería sumar a la pregunta que inició este segundo segmento de cuáles son las cualidades, cuáles son las virtudes que justamente tienen los héroes cotidianos, ¿no es cierto? Los héroes cotidianos, nos comentó Dani, si era sobre lo que queríamos hablar. Amelia lo acaba de decir, una gran característica de estos héroes cotidianos es este genuino interés por el bienestar de los demás. Los héroes cotidianos se interesan de manera natural, espontánea, de manera para ellos, para estos héroes cotidianos, y demuestran con ese interés por el bienestar de los demás, pues este amor que tienen a la humanidad. Y es justamente por este amor a la humanidad que tienen los héroes cotidianos que pueden estar alertas, como Amelia lo acaba de mencionar, ¿no? Están justamente alertas ante la necesidad de ayuda del otro, ante la necesidad de auxilio. Se percatan incluso antes, porque tienen esa intuición por quién necesita ayuda. Incluso como desarrollan esa capacidad maravillosa, porque es genuino, de preocuparse por el otro, detectan a través de los gestos, a través de las palabras, a través de repente de la corporalidad del otro. Entonces, esta persona necesita ayuda, esta persona necesita algo, esta persona está necesitando, está de repente generando gritos de auxilio silencioso, ¿no? Los héroes se percatan de ello por ese genuino interés por el bienestar de los demás, por ese, como les decía, amor a la humanidad. Otra característica de los héroes cotidianos es que finalmente se vuelven un ejemplo a seguir, Son luz en su familia, son luz en su comunidad, en el trabajo, en la empresa, en los grupos a los que pertenecen, ¿cierto? Son frase que alguna vez le he escuchado mencionar al maestro Armando, son guerreros de luz. Los héroes son guerreros de luz, los héroes cotidianos son guerreros de luz. Y como son guerreros de luz, resaltan, destacan y son ejemplos a seguir. Porque esa vida, como Amelia lo acaba de mencionar, como llevan una vida tan pegada a sus principios, ya que son muy coherentes, esos altos valores que guían su existir, hacen que se vuelvan un ejemplo a seguir para su microcosmos, ¿no? Para su entorno cercano, para todo lugar en el que se desenvuelven. Porque estos héroes cotidianos muchas veces son aquellos que son esos que son incorruptibles, ¿no? O sea, son incapaces de generar ahí esta mala costumbre de muchas sociedades, de la pequeña coima, la pequeña ayuda para conseguir algo. No, ellos no generan nunca ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, se vuelven un ejemplo a seguir. Es la segunda cualidad que les quería compartir de los héroes cotidianos. Los héroes cotidianos también, evidentemente, siempre están enfrentando circunstancias adversas. Hoy estamos llamados, la palabra llamado justamente fue utilizada por el maestro Armando, estamos llamados en estas circunstancias adversas a ser héroes, ya que el héroe siempre las enfrenta, incluso es capaz de arriesgar su propia vida por los demás. Además, vayamos a lo que mencionó el profesor Armando, de los héroes de los cómics, ¿no es cierto? Los superhéroes siempre tienen un enemigo, ¿cierto? El antihéroe, no solamente en los cómics, sino también en toda la mitología griega de la que nos estoy compartiendo. Los héroes tienen un enemigo, enfrentan un enemigo. Siempre hay alguien contra quien luchar, ¿sí? Hoy, pues, ya los mencionamos en más de una oportunidad en esta charla, nuestros héroes cotidianos son todos estos hermosos representantes de los diferentes países, ¿no es cierto? Los médicos, las enfermeras, los policías, las fuerzas armadas, todos aquellos que están enfrentando al enemigo directamente. El enemigo en este instante es la pandemia, ¿cierto? Es el COVID. Y ya, ellos arriesgan su vida por los demás, también de esta manera completamente abierta, completamente desinteresada. Porque los héroes, y esta es una cualidad, la quinta que te estoy compartiendo esta noche, persiguen sus objetivos a pesar de los obstáculos. Así que si tú eres de esas personas
que a pesar de las adversidades que estamos viviendo a nivel mundial en este instante, sigues con tu meta clara y sigues luchando día a día por conseguir esas metas y esos objetivos nobles que guían tu vida, pues eres un héroe. Y si conoces personas que también están luchando por esos objetivos a pesar de todas las dificultades, pues también están justamente cultivando un sentido de heroicidad, una vida heroica. Por último, no quería dejar de mencionar esta noche que los héroes generan energía. Los héroes generan energía. ¿Y qué significa generar energía para los héroes? Pues que viene a mi mente en este instante algo de lo que hemos hablado mucho, ¿no? Me parece que en alguna de las transmisiones también se generan energía porque son capaces de estimularnos, nos estimulan. La energía que tienen estos héroes cotidianos hacen que contagien a los demás, porque los héroes cotidianos no son como los superhéroes de los cómics donde ellos resuelven todo solos, no. Los héroes cotidianos tienen la capacidad de contagiar y ser líderes, de transmitir la energía que ellos están teniendo, que ellos están alimentándose para poder enfrentar esa adversidad. Por eso es que los héroes cotidianos pues generan estas hormonas positivas, estas llamadas, bien llamadas hormonas de la felicidad, ¿no? Que generan estas vibras positivas. Un héroe cotidiano es aquella persona que es capaz de sacarte una sonrisa incluso en una situación adversa, ¿no? Un héroe cotidiano es aquel que te da tranquilidad, que te transmite calma, incluso en la situación más compleja, más difícil. Un héroe cotidiano es aquel que va pensando en soluciones mientras todos los demás pueden estar en una situación de alarma, él ya está pensando en soluciones y esa capacidad de pensar en soluciones en un momento de emergencia, en un momento de tragedia, hace que también se vuelva un héroe cotidiano. Y nos despiertan pues todas estas, las llamadas hormonas de la felicidad, ¿no? La endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina y cada una de ellas, porque el héroe cotidiano genera energía en su entorno. Así que si tú, amigo, amiga, que hoy nos estás escuchando, conoces a estas personas o eres tú estas personas que siempre están generando vibra positiva, contagiando energía, generando felicidad, pues eres un héroe, estás camino a ser un héroe, estás llamado y llamada a ser un héroe. Y si conoces también a estos héroes cotidianos, pues júntate con ellos, porque en este momento el mundo nos necesita. Gracias, equipo. Y bueno, parece mentira, pero mire, el tiempo ha sido tan rápido y tanto por hablar sobre este tema, pues todos estamos llamados a ser héroes y ya lo estamos, en muchos casos ya lo estamos siendo, lo está haciendo. Equipo, bueno, nos vamos despidiendo entonces, mi querido equipo. Gracias a todos por estar allí, gracias por todos los comentarios que nos colocan. Tenemos gente de todo el país y gente de fuera también, qué bonito. Si me tengo que quedar con una invitación para cada uno es, 1, despierta tu propia conciencia. 2, comprométete al terminar de escuchar esta actividad a dibujar tu propia capa. O sea, dibuja tu capa en una hoja y empieza a escribir cuáles son las cualidades y lo que tú tienes que te define como héroe. Y tercero, recuerda que todos los días tienes la oportunidad de trabajar en tu mejor versión. Y no solo desde el héroe que eres para ti mismo, sino que a tu alrededor hay personas que tienen una admiración y una identificación con cosas que tú no tienes tan claras, que están siendo un modelo y te hacen un héroe para otros. Así que desde esa perspectiva te invito a que dibuja tu capa hoy mismo y empieces a escribir en ella lo que te distingue. Gracias. Excelente, Amelia. En mi caso, bueno, despedirme también. Muchas gracias a maestro Luis, maestra Amelia, maestro Daniel, a todos nuestros amigos y amigas que se han conectado y que con los cuales en la mayor parte tenemos un vínculo muy especial, ¿no? Un vínculo de gran cariño, aprecio, y nos sentimos muy contentos de poder compartir.
Entonces, el sentido heroico de la vida nos dice, ¿no? ¿Somos protagonistas o somos víctimas de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Si somos víctimas, entonces habitamos en la queja. Si somos protagonistas, nos hacemos cargo de nosotros mismos y de las pruebas, las adversidades, las situaciones difíciles, los conflictos que se nos presentan en el camino. Entonces, sé protagonista de tu propia vida. Haz que tu corazón se conecte con las virtudes y cualidades que hemos mencionado ahora en nuestro webinar que hemos tenido, y te deseo lo mejor. Un gran abrazo del alma, y que si tú necesitas de nosotros, entonces por favor, escríbenos a nuestras redes, a Maestro Coach o las redes personales de cada uno. Así como los villanos se juntan, también los héroes nos juntamos para hacer lo nuestro. Bienvenido. Gracias, maestro Armando. Los villanos se juntan, pero acá estamos nosotros para hacerles frente, ¿no es cierto? Total. Gracias, maestro Armando. Bueno, gracias una vez más. De verdad que ha sido muy lindo para mí escuchar, seguir, como siempre digo, creciendo, compartiendo y aprendiendo. Hoy mismo, Amelia, voy a buscar mi capa y hacer mi listado de fortalezas y cualidades para poner al servicio de todos. Y sí, pues todos estamos llamados a ser héroes para empezar en nosotros mismos y en nuestro entorno más cercano. Con dos frases quiero despedirme esta noche. La primera es la siguiente, para ti que nos estás escuchando. Los héroes no son siempre los que ganan. A veces son los que pierden, pero siguen luchando y siguen aguantando. Nunca se rinden. Justamente eso es lo que les convierte en héroes. La primera frase. Y la segunda es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy Amelia nos ha dicho que la tarea de la semana es poner nuestra propia capa y empezar a escribir cuáles son esos grandes poderes que cada uno de ustedes, amigos y amigas, tiene, porque todos los tenemos y todos podemos brindar esos poderes al servicio de los demás. Muchas gracias, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias entonces, querido equipo. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Y bueno, a practicar todo lo que hemos aprendido esta noche. Equipo, desde aquí les damos un abrazo a todas las personas que están ahí, que nos siguieron. Ahora les vamos a pasar a todos por ahí, después de esto, en el video final, les vamos a pasar todo lo que nos escribieron. Así que muchísimas gracias, a seguir generando esa vivencia en todo lo que significa ahora este maravilloso tema que es el sentido histórico de la vida, esta riquísima opción de ser el héroe de tu propia vida y de tu propia historia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias, equipo. Nos vemos entonces. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Nos vemos. chao. Gracias. Gracias. Cuídense, cuídense.